con unas coordenadas que estaban en coordenadas geográficas hexadecimales, las tuvimos que pasar a coordenadas. Esto me bota una tabla de atributos. Mira, esto de acá que tengo acá, que estoy señalando con el mouse, se llama tabla de contenido y es donde aparece la información que tengo desplegada en el visualizador del ARMAP. ¿Sí? El visualizador es este que está acá, el más grande de todos. Eh, Como les dije, entonces ARMAP no reconoce muy bien lo que son las coordenadas hexadecimales y hay que pasarlas a coordenadas decimales para que las reconozca y las pueda ubicar en el espacio. ¿Sí? Sin embargo, cuando cargamos esas coordenadas por acá, recuerdan que lo hicimos por acá en agregar datos XY, lo que hacemos es subir unos puntos a partir de una tabla. ¿Sí? Y lo que sube aquí es una tabla como tal. Aquí está. Y es más, es la tabla de ArcGIS. ¿Alguien me preguntó algo? No. Es la tabla de ArcGIS. Es la tabla de ArcGIS, no, perdón. Es la tabla de Excel. Es la misma tabla de Excel, si se dan cuenta. Pero resulta entonces, como les venía diciendo, que esto es como una visualización de la tabla, más no es un archivo que esté dentro de ARMAP. ¿Sí? Esto lo que me está mostrando es la tabla como tal, los atributos que tiene esa tabla, los atributos cuáles son, pues los nombres, las coordenadas, la longitud, bueno, todas estas columnas que aquí se llaman campos y que vienen a ser también pues los atributos de cada una de esas coordenadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder convertir esta tablita que está aquí visualizada eh, gráficamente en un archivo geográfico eh, como tal? ¿Sí? Porque como les digo, esto es una tabla. ¿Sí? Y otra cosa, como es una visualización de la tabla, entonces miren lo que pasa cuando yo abro la tabla desde su ubicación. Miren lo que pasa. Yo le digo abrir y él me dice que esa tabla está siendo usada por otro programa. Y efectivamente así es. Yo la estoy jalando desde acá, desde ARMAP. ¿Sí? Entonces, como les digo, esto como tal no es un archivo geográfico georreferenciado, esto es solamente una tabla que a partir de las coordenadas me está tratando de mostrar a dónde están los puntos. Entonces es por eso que aquí cuando le digo abrir a esa tabla me dice que está siendo usada por otra persona, que si lo abro en modo lectura. Entonces, bueno, no lo voy a abrir por el momento. Pero era para decirles entonces que cuando yo cargo unas coordenadas por medio de una tabla, lo que tengo que hacer luego es exportarlo a un formato geográfico que en Esri o en ARMAP y en general eh, es conocido como un chat file. Ya se los voy a anotar ahí en el chat. APK, que básicamente lo que traduce al español es un archivo de forma. Un archivo de forma que está basado en las primitivas geométricas. ¿Cuáles son las primitivas geométricas? Entonces tenemos al punto, a la línea y al polígono. Esas son las primitivas geométricas de una forma. Importante que lo tengan y lo manejen desde ahora, porque pues ese va a ser el pan de cada día en este tema de la cartografía. Primitivas geométricas, punto, línea y polígono. Y archivo espacial geográfico de la casa ESRI, que ahora es muy, digamos, muy conocido y muy trabajado por otras instituciones dedicadas a la información geográfica, ¿sí? Digamos que es el tipo de archivo más difundido en los sistemas de información geográfica. ¿Sí? Últimamente se han difundido otros tipos de archivos, sobre todo para la parte de bases de datos espaciales, que también son muy conocidos, ¿sí? Pero pues si hablamos de archivos de tipos de formato universales para sistemas de información geográfica, el Shapefile es uno de ellos.
Entonces, ¿qué es un shapefile? Un shapefile pues ya sí es un archivo geográfico que tiene eh, asociada a una primitiva geométrica. O sea, en un solo shapefile solo puede haber o puntos o líneas o polígonos, ¿sí? En un solo shapefile no pueden haber las tres cosas juntas, tengan eso claro. Eh, Tiene que ser un punto o una línea o una línea o un polígono. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a generar un shapefile. Aquí automáticamente cuando yo le digo voy a volverlo a hacer, que voy a exportar esa tabla, ¿sí? Voy a exportar esos datos en esa tabla a un formato geográfico. Él ya automáticamente me entiende que lo que va a exportar es bueno, hay dos archivos. Uno que es una geodatabase, que es una base de datos espacial, que pues eso ya es un poco más avanzado, que se va a ver pues ya en el tema ya específico de la cartografía, cuando vean allá su cartografía uno y demás. Y el otro que maneja Esri, que maneja ArcGIS y ArcMap y todos estos programas que les he venido mencionando, es el shapefile, mírenlo acá. Si yo le digo un tipo de archivo, entonces tiene la geodatabase, tiene el shapefile y tiene esto que no sé bien qué es, a ver, database, feature, classes. Eh, es como una transición entre el shapefile y la geodatabase, ¿sí? Es más, es una base de datos, pero es una base de datos no espacial, ¿sí? Miren que acá dice database, la base de datos prácticamente, y aquí sí dice geodatabase, ¿sí? Entonces la diferencia entre estas dos es que una sí tiene el atributo geográfico o la ubicación y el otro simplemente una tabla, ¿sí? Una tabla como la de Excel, por ejemplo, pero pues no es Excel, es otro tipo de archivo. Pero bueno, por ahora lo que nos interesa es el shapefile, ¿listo? Entonces, ese es el tipo de archivo que vamos a trabajar por ahora, que es un formato universal para sistemas de información geográfica, y el cual pues tenemos que decirle, bueno, lo vamos a exportar, pero ¿a dónde? Entonces, tenemos que decirle a dónde lo vamos a exportar. Entonces, yo ya tengo acá enrutado, recuerden que enrutamos las carpetas de la información geográfica que manejemos en nuestro computador, la enrutamos desde esta herramienta. Aquí la buscamos y al final señalamos la carpeta y le decimos aceptar. Él lo único que hace es abrir esa carpeta acá y aquí ya tenemos acceso a ella cuando queramos. Yo como ya hice la ruta de la clase pasada, entonces sí, solamente accedí a ella y ya estoy dentro de la carpeta de prácticas. No hemos hecho la práctica 3, yo la estoy construyendo. Es una práctica de toma de fotografías, es una práctica que vamos a intentar hacer simulando un trabajo de campo. Ustedes pues vamos a ver si se puede, van a intentar salir de sus casas, de pronto cuando vayan a hacer alguna diligencia de esas que a veces nos toca hacer. Vamos a descargar una aplicación en un celular que es como un simulador de GPS. Vamos a empezar a grabar ese recorrido y vamos a tomar unas fotos durante ese recorrido. Unas fotos, digamos, representativas de lo más importante de ese recorrido. Ya vamos a ver la temática, es para hacer como una especie de simulación del trabajo de campo. Y con esa información que reclutemos tanto en la aplicación como con las fotografías, vamos a generar un archivo que se puede ver en Google Earth. Listo, pero bueno, esa la estoy construyendo apenas, por eso está como práctica 3, no la hemos visto, solo estamos hasta ahora en la práctica 1. Y aquí es donde tenemos la información de nuestra práctica 1, que es esta precisamente. Algo importante en el trabajo geográfico y pues, yo creería que en todos es la organización. Muchachos, la organización en este tema es primordial porque aquí se maneja muchísima información y de muchos formatos. Creo que ya les había mencionado eso. Entonces es importante que siempre que arranquemos con un proyecto, con un trabajo de cartografía, con
una práctica es importante que manejemos una buena organización para entender a dónde está todo. ¿Listo? Entonces, por un lado, yo tengo aquí en esta carpeta de práctica uno una carpeta que dice MXD, ¿sí? Esa carpeta MXD es la que guarda los documentos de ARMAP, es decir, esto que está acá es un documento de ARMAP. Es un documento de ARMAP. ¿Y qué nos muestra ese documento de ARMAP? La información que está en algún lugar del computador. Pero él como tal, el documento, no guarda la información, como si lo hace en Word, por ejemplo. Yo abro un Word y escribo ahí cualquier idea, cualquier contenido, cualquier trabajo, cualquier información. La información se me guarda en ese archivo de Word. Yo lo cierro y al abrirlo me aparece la información. Pero ¿qué pasa si borro ese archivo de Word? Pues se borra la información que tenía ahí dentro. En este caso de ArcGIS no es así, ¿sí? El, 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 el ARMAP lo que hace es establece como una comunicación entre la información que está guardada en su equipo y la visualización de esa información, ¿sí? Es decir, que si en algún momento, bueno, yo esto ya lo guardé y le tengo un nombre de proceso, ¿sí? Acá dice que este MXD se llama proceso. Pero si yo lo llego a borrar, la información que está aquí desplegada no se va a borrar. Esa información está en algún lugar del computador, ¿sí? Pero por eso es que es importante tener un buen orden de la información para saber, bueno, ¿y dónde está? ¿Sí? Si se me llega a borrar este MXD, entonces yo cómo encuentro la información. Entonces es importante tener un buen orden para establecer y encontrar la información fácilmente. Sin embargo, a veces pasa lo contrario. Ocurre que no tengo ni idea de dónde está la información. Yo cuando construí, empecé a desplegar capas y traer información de un lado y del otro porque no fui ordenado desde el principio, que suele pasar, y no se los recomiendo desde ahora. Entonces subí mucha información aquí a un MXD, a la tabla de contenido, y tengo un chorrero de capas, muchas capas. Bueno, yo igual guardé el MXD, ¿sí? Guardé esto, le dije guardar como y le di un nombre y ya sé dónde está ese MXD y ya sé que si quiero ver la información que está ahí, que no está en el MXD, pero sí está la ruta, entonces solamente es abrirlo y ver aquí en las propiedades, ahí cuando abro las propiedades, en esta pestañita que dice Source, que es como origen de los datos, acá donde dice Location me va a mostrar o me muestra la ruta de ubicación de ese archivo. Entonces, miren, por ejemplo, yo que tengo aquí muchas carpetas, mucha información, pues trato de tenerlo lo más organizado posible y por eso pues se me generan esas rutas tan grandes, pero pues es mejor eso a no saber dónde están las cosas, ¿listo? Entonces, miren, yo tengo acá, la ruta es desde el disco mi nombre, en una carpeta con mi nombre, dentro de mi nombre una carpeta con la Universidad de Cundinamarca, dentro de la universidad una carpeta con la materia, dentro de la materia una carpeta con el nombre de prácticas, si lo ven, aquí les estoy mostrando, esto es lo que les estoy leyendo. Dentro de prácticas tengo otra carpeta que dice las prácticas del semestre 2 del 2020. Dentro de esa carpeta tengo la carpeta práctica 1 y así. Y por último está el nombre del archivo, que por cierto es bien largo. Y la extensión, ¿sí? Esta es la extensión del archivo, XLS. Todos los archivos tienen una extensión y que casi siempre está representada por sus últimas letras después del punto. ¿Listo? Esta extensión XLS hace referencia a un archivo Excel. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, ¿sí ven? Esto es una visualización de esa tabla que está en Excel, acá en el armado. Pero no significa que la información esté acá. Es un canal de comunicación entre la localización del archivo y lo que me está mostrando de ese archivo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a exportarlo porque no lo hemos hecho. Entonces vuelvo a buscar la carpeta, miren, yo ya la tengo acá. Si yo no la hubiera enrutado desde acá, pues ya no me aparecería. Entonces, para eso se usa enrutar las carpetas. Vamos a práctica uno
Y dentro de esta carpeta, entonces vamos a crear otra carpeta, miren acá, aquí se puede crear una carpeta dentro de otras. Buenas tardes, Dani. Acaba de entrar Dani, creo. No, profe, ya llevaba como desde las 4:19. Bueno, listo, es que hasta ahora vi el mensaje. Listo, entonces, bueno, me faltó aquí establecer que es un formato shapefile. Y como les dije, entonces voy a crear una carpeta dentro de esa carpeta de práctica uno. ¿Dónde la creo? La creo acá donde dice nuevo folder, que pues traduce al español nueva carpeta. Ese nuevo folder lo puedo renombrar y le voy a poner chapes, ¿sí? Haciendo referencia al tipo de archivo que les he venido mencionando que se llama chape files o chat file, ¿sí? Lo voy a dejar así con la abreviación shapes. Generalmente cuando hablamos de eso, pues hablamos de shapes, de formas, ¿sí? Entonces, dentro de esa carpeta voy ahora sí a guardar, a crear más bien, voy a crear una capa geográfica, un file con esa información de esas coordenadas. Entonces, eso va a ser, entonces le voy a poner que son puntos inventario. Ay, puntos inventario. Resulta que en ArcGIS los archivos a veces no comprenden los espacios. Eso sucedía mucho en las primeras versiones. Ya ahorita ha venido mejorando y eso pues ha venido cambiando, ¿sí? Digamos que ya lo comprende, ya lo entiende, pero sin embargo a veces les falla. Entonces es mejor, como les digo, que en todos los archivos y en todos los campos y en general en todos los nombres de arte, carpetas, archivos y demás que manejemos en ArcGIS, los espacios los manejemos con este guión bajo. Bueno, porque los espacios generalmente no los asimila bien el programa. ¿Listo? Entonces estos son puntos, coordenadas, no, estos eran, ¿cómo fue que les dije? Esos eran unos puntos de agua en San Andrés. ¿Listo? Entonces, si ven, los espacios los manejo para entender, ¿no? Porque a veces pues no es necesario, simplemente con que la primera letra esté en mayúscula, más o menos uno entiende qué, qué nombre tiene, pero pues para que se entienda mejor y que se lea mejor, pues se hace un espacio con un guión bajo. Listo, ya especificamos el tipo de archivo, entonces le decimos que dentro de esa carpeta me salve o me cree ese archivo. ¿Listo? Entonces ya leí la ruta. ¿Qué más me dice acá? Me dice que si eso que voy a hacer lo voy a hacer para todos los features. ¿Qué quiere decir eso? Como para todos los registros de, de esa tabla, ¿sí? Puedo decir, acá me da la opción de que sea nomás para los que estén visibles, todos los que están visibles. Bueno, en este caso también me funciona porque si se dan cuenta, todos están visibles. Entonces cualquiera de las dos opciones me sirve. Pero resulta que a veces yo puedo abrir esa tabla y seleccionar solo uno o dos o tres o los que yo quiera. Puedo hacer una selección de esos puntos dentro de esa tabla y decir que solo me guarde los que yo escogí. En ese caso, entonces aquí me va a salir una opción que diga solo guardar los seleccionados. No es el caso o no sale porque como no seleccioné ninguno, pues no me sale esa opción. ¿Qué más me pregunta acá? Me dice, ¿qué sistema de referencia de coordenadas va a usar? Entonces me aparecen estas opciones. Entonces lo que yo le digo es que use el sistema de referencia del layer que estoy exportando. ¿Sí? Sencillo. Recuerdan que cuando lo subimos le dijimos que estábamos hablando de coordenadas geográficas, es decir, latitud, longitud, en grados decimales, pero igual coordenadas geográficas. Entonces,
Simplemente le estamos diciendo, no, déjeme ese mismo sistema de coordenadas. Pero si en cambio no queremos que sea con ese sistema de coordenadas, sino con otro sistema de coordenadas que ya esté configurado en el data frame, ya les digo qué es eso, pues tomamos esta opción. Pero casi siempre esta opción se deja por defecto. ¿Listo? Que me mantenga el sistema de coordenadas originales del feature que voy a exportar. ¿No? Entonces, ya eso es todo. Le decimos OK y listo. ¿Qué hace él? Me crea el feature. Mire, él me crea otros puntos. Mire, yo le había dado una simbología inicialmente a la tabla que eran unas banderitas. Bien, pero pues como creé los nuevos puntos a partir de esas banderitas, pues ellos ya no tienen simbología, sino me los muestra como unas banderitas, como unos puntos, perdón. Yo igual le puedo asignar esa misma simbología, no hay lío. Le digo que sí, que esos son, pero pues que por favor me le maneje la misma simbología, o bueno, otra, voy a ponerle en triangulito. ¿Sí? La ubicación es la misma, y yo me acerco, bueno, voy a ponerle otro color para diferenciarlo. Si yo me acerco y prendo esta, pues me voy a dar cuenta que está en el mismo lugar. Bien, estoy acercándome mucho, mucho, mucho. Ahí me estoy alejando mucho. Cuando empiezo a alejar, ya empiezan a aparecer los otros puntos. Bien, pero todos están ubicados en el mismo lugar. O sea, prácticamente es una copia del anterior, solamente que ahora sí está como una capa geográfica o un shapefile. Entonces, como ya tengo esa información salvada y si yo abro la tabla de atributos, dense cuenta, entonces ese shapefile me crea, aparte del elemento espacial, me crea los atributos heredados de esa tabla anterior. Si yo hablo, mire, cuando le doy clic derecho acá sobre la tabla de contenido, le digo abrir tabla de atributos, Open Attribute Table. Me abre la información de cada uno de esos puntos. Cuando yo hago clic sobre alguno de ellos, él me lleva inmediatamente a ese punto y cada punto pues tiene su información correspondiente, que son pues sus atributos, sus cualidades, que en este caso pues son sencillas, no tienen nada del otro mundo, un nombre, una coordenada geográfica y ya, por ahora solo tienen eso. Listo, entonces como ya tengo eso exportado, esa nueva capa a partir de la anterior, ya puedo eliminar esta que dice eh, hoja 1 events, porque hace referencia a la hoja 1 del archivo Excel. Si se dan cuenta, cuando yo abro un Excel, esta se llama hoja 1, ¿sí ven? Entonces por eso me está diciendo que se llama hoja 1. Entonces ahora sí la puedo quitar. ¿Cómo la quito? Le doy clic derecho y me voy acá donde dice remover, en la segunda opción, remover. Listo, entonces la quito y ya. También puedo entonces decirle que me muestre el nombre de cada punto. El nombre de cada punto está si se dan cuenta, en el atributo ID campo. Bien, ¿cómo yo establezco cuál atributo es el que quiero que me muestre? Le doy clic derecho y le digo propiedades y me voy aquí a donde dice label, que es como la etiqueta de cada punto. Y acá en label le digo el atributo que quiero que me muestre. Entonces, como les dije, como les mostré, el atributo que tiene el nombre es el atributo que se llama ID campo, identificador de campo. ¿Sí? Entonces le digo, muéstreme, si yo le dijera, no, muéstreme la coordenada entonces él me va a mostrar la coordenada, pero pues una coordenada no, digamos que no me diferencia una de otra. ¿Sí? Es más fácil que me muestre en este caso el atributo del nombre.
Entonces le digo que me muestre el ID de campo. Y listo. Bueno, eso pues en términos generales, mientras ya tenemos el acceso al software como tal. Pero ¿qué quería mostrarles entonces con esto? Pues que esto que está acá, que lo pude jalar de una tabla de coordenadas y que como fueron, no sé cuántos puntos eran, poquitos, pero pueden ser muchísimos en masa, una cantidad de puntos impresionante. Mire, si ven aquí ya me abrió el archivo sin restricción porque ya no está en uso, ya lo quité de allá, entonces ya no me pone ese problema. Pero estábamos hablando de 52 puntos, ¿sí? 52 puntos, como pueden ser 1000, 2000, 3000, ¿sí? Y que yo puedo subir simultáneamente al mismo tiempo. Puedo visualizar acá en ArcGIS y también puedo visualizar en Google Earth. ¿Listo? La clase pasada más o menos aprendimos cómo ingresar una coordenada geográfica en, en, en Google Earth para ubicarla, pero que si queremos subir unas coordenadas masivas en muchísimas, pues ya no sería tan fácil. ¿Cómo lo hacemos? Resulta que desde aquí, desde ArcMap, hay una herramienta que me permite mm, transformar o cambiarme de un tipo de archivo a otro tipo de archivo geográfico. ¿Sí? Este es un shapefile, pero el tipo de, de archivo geográfico que maneja Google Earth es un archivo cuya extensión no es shapefile, es decir, no es SHP, como lo pueden ver acá, ya les muestro, shapes. Miren la extensión del archivo que estoy desplegando, ¿dónde está? Acá. Es este que tiene esta. Si yo le digo propiedades, me dice que la extensión es .shp, .shapefile, ¿sí? Es el tipo de archivo, pero el tipo de archivo de Google Earth es un archivo de extensión KML o KMZ, cuya extensión pues termina en .kml o KMZ. Igual son los dos archivos geográficos. Miren una particularidad de este archivo. ¿Cuántos archivos con el mismo nombre ven acá? Acá tiene 8 archivos, ¿sí se dan cuenta? Un shapefile se compone de 8 archivos. Todos los shapefiles se componen de varios archivos. Si no estoy mal, el que se compone de más de 7 archivos es el punto, el tipo geometría punto, mientras que los de geometría línea y los de geometría polígono se componen solo de 7 extensiones, ¿sí? Cada una de estas extensiones que componen el shapefile tiene una función, ¿sí? Eh, esta no sé cuáles, pero bueno, voy a decirles las que sí reconozco, pero todas son necesarias. Si falta alguna de estas extensiones en el archivo, pues ya me puede generar algún error o simplemente no me abre el archivo. ¿Listo? Dije que tenía 8 elementos, sí, pero dense cuenta que uno de estos elementos hace referencia, este que estoy señalando específicamente hace referencia al uso de ese archivo. Miren, tengo 8 archivos, pero si yo hago la siguiente, dentro del MXD le voy a decir que me remueva ese shapefile. Miren lo que pasa en la carpeta. Se desapareció un archivo, ¿sí ven? Entonces, ese archivo es un archivo temporal que se crea cuando el archivo está abierto en algún lado. ¿Listo? Pero ahora miren, si yo le digo, no, vuélvamelo a poner, me vuelve a aparecer, ¿sí ven? Entonces, eso es un archivo temporal. ¿Listo? Eh,
Miren una cosa, entonces yo lo borro de acá, lo voy a borrar otra vez, me desaparece, ¿sí ven? Y voy a cerrar MXD. Le voy a decir que se cierre. Él me va a decir que si quiero guardar cambios, le voy a decir que sí. Listo. ¿Qué pasa cuando voy a abrir el MXD? Perdón. Pues abro la carpeta de la práctica, me voy a la carpeta MXD y ahí está mi MXD, le digo abrir. Bueno, esperemos que abra, porque se demora un poquito. Bueno, ¿sí ven? Ya me abrió. Si se dan cuenta que pues como yo eliminé la capa, pues ya no me la está mostrando. Pero eso no quiere decir que el archivo se haya perdido, porque lo que les digo, eh, este documento de ARMAP solamente em, como fue que les dije ahorita, es una interfaz de comunicación entre lo que me quiere mostrar y a dónde está ubicado el archivo. El archivo sigue estando en la carpeta, mire, ahí está el archivo, ahí, en Shapes. ¿Sí? Entonces yo lo puedo volver a subir cuando quiera. Desde esta herramienta que dice agregar datos, le digo, por favor, monteme el dato y pues está aquí en Shapes. Mírelo ahí, puntos, agua, San Andrés. ¿Listo? Eso es importante que lo entiendan porque es que si no entienden cómo funcionan los archivos aquí, pues se pueden llegar a confundir. No es complejo, no es difícil, pero pues como es algo nuevo para ustedes, también lo fue para mí en algún momento y yo recuerdo que eso me confundía un poco, entonces pues quiero pues como evitarles esa confusión. El archivo, y una vez lo jalé desde la carpeta, pues ya me aparece este archivo temporal que solamente me quiere decir que me lo está mostrando en algún lado, que está siendo usado por algún programa. Bueno, listo. Ahora, ¿qué quiero hacer entonces con esto? Bueno, quiero darle una simbología otra vez, porque eso sí se me pierde, la representación sí se me pierde, porque como lo borré, pues él sí lo borré y aparte de que lo borré, lo guardé lo guardé y no, y le dije que no, que me guardara los cambios. Entonces, pues él borró la representación, no borró el archivo, pero sí borró la forma como yo lo tenía representado. Entonces me borró la simbología y también me borró el label que le tenía asignado. Pero bueno, igual la información está ahí. La tabla de atributos sigue teniendo la información que yo necesito. Entonces no hay lío. Lo siguiente entonces es exportar este archivo de forma masiva para verlo en KMZ. ¿Sí? Entonces estoy hablando de que yo estoy planeando hacer un trabajo de campo en algún lugar. Puede ser este caso, sí, a San Andrés. Me dieron unos puntos para ir a verificar si estaban bien, para ir a tomar unos datos. Me dijeron, no, vaya y haga, tómale una muestra al agua de ese punto de agua porque estamos haciéndole un seguimiento a la química, a las propiedades de esa agua para ver si es consumible o no, o a ver cómo ha cambiado, a ver su pH, bueno, cualquier cantidad de cosas que puedan imaginarse respecto a la ubicación de algo en el terreno y que ustedes vayan a verificar. ¿Sí? Entonces ustedes necesitan saber dónde está primero y poderla montar quizás en un navegador GPS, en un celular, plotearlo en un mapa para, pues, estando en terreno, ubicarse a ver dónde están los puntos. Bueno, ¿sí? Entonces, esto hace parte de todo ese trabajo preliminar que hay que hacer necesariamente antes de desplazarse a campo. Entonces, bueno, vamos a pasar entonces este formato Shapefile a un formato KMZ o KML, como les dije, para verlo en Google Earth. ¿Cómo se hace?
Dentro de esta em, interfaz MXD, documento de ARMAP, existe también, así como está el ArcCatalog, que aquí se los mostré, que es la extensión para administrar los archivos. ¿Qué quiero decir con administrar? Que aquí me muestra dónde están todas las cosas. Es como un explorador, ¿sí? Es como un explorador. Dense cuenta que aquí me está mostrando que tengo una carpeta de shapes, que tengo una carpeta de MXD. Dense cuenta que aquí, como este sí es un software que admite los files. Entonces no me muestra todas las extensiones del file, porque él ya entiende que un file se compone de todas esas extensiones. Entonces, ¿para qué nos va a mostrar todas las extensiones? Eso pasa en un explorador normalito, como este, que pues él sí tiene que mostrar todos los archivos que componen ese file, porque pues él no entiende de qué le están hablando. Pero como ARMAP sí sabe de qué le están hablando, porque ya sabe que eso es un archivo file, y acá le dice cuál es el tipo, dense cuenta. ¿Sí? Entonces no muestra todas las extensiones, pero ahí están, y deben estar porque si no, no funcionaría bien el archivo. Bueno, entonces, así como está este ArcCatalog, también está este icono que se llama ArcToolbox. ¿Sí? Entonces, este ArcToolbox es como un maletín de muchas herramientas de análisis y de análisis y qué más, y de construcción de mapas de ARMAP. ¿Sí? Entonces, si yo no lo tengo acá anclado, como si lo tengo, pero voy a hacer de cuenta que no lo tengo, esperemos porque se mueva un poquito, ¿sí? Lo puedo quitar. Entonces, si no lo tengo anclado, pues eh, lo puedo llamar desde acá y ahí me sale. Después de que lo llame, pues ahí sí lo puedo anclar ahí a ese rincón. Listo. Si se dan cuenta, todas estas herramientas que salen y cada una de este paquete de herramientas tiene otro paquete de herramientas, bueno, otros paquetes de herramientas por dentro, cada uno con una función específica. Están ordenados, digamos, temáticamente de acuerdo a los diferentes análisis que se pueden realizar en sistemas de información. Y bueno, todo esto a ustedes en algún momento de su carrera pues lo van a trabajar. Por ahora solamente me interesa mostrarles la herramienta o el paquete de herramientas para conversión de archivos, que es este. Este que dice Conversion Tools, ¿sí? Herramientas de conversión. Bueno, si ustedes se dan cuenta, este programa está configurado en inglés, ¿sí? Sin embargo, también existe ahora, hoy en día, la configuración en español. ¿Qué les recomiendo yo? Eh, para su vida laboral futura, es mejor que se acostumbren a trabajar a la versión en inglés, ¿sí? Desde el principio. Yo sé que a veces a todos nos ha dado duro el cambio de idioma, el inglés, etcétera. A unos no tanto, a otros más, bueno. Pero en general es mejor que manejen siempre el programa desde su versión nativa, que es el inglés, ¿sí? Y que se acostumbren a ella, porque cuando he visto, cuando se trabaja en la versión de español, a la hora de estar ustedes laborando en su trabajo, se les complica y se les cambia todo, se les cambia como la estructura de las herramientas, no las encuentran porque pues, los nombres varían sustancialmente. ¿Sí? Esto puede que no les pase a muchos cuando ya han trabajado bastante y ya comprendan a qué hace referencia una herramienta en inglés versus su correspondiente en español, pero al principio sí da duro un poquito. Entonces, ahí como recomendación. Entonces vamos aquí al Conversion Tools, herramientas de conversión, abrimos, se desplegan muchas, pero cada una de estas quiere decir algo. La palabra tú, pues para los que no sepan, quiere decir cuando voy a ir a algún lado, ¿sí? Entonces, tu KML significa que voy a ir a KML.
tu raster. Entonces, de algún formato cualquiera, voy a ir a un formato raster. Tu CAD, de algún formato cualquiera, voy a ir a un formato CAD, un formato de AutoCAD. Y así, esta palabra que dice from, pues para los que no sepan, quiere decir desde. Entonces quiere decir que desde algún formato KML voy a llegar a otro formato. Desde algún formato GPS voy a llegar a otro formato. Entonces es sencillo de entender, no es complejo la verdad. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a partir de un archivo shapefile a KML. Entonces la herramienta que debo usar en este caso puede ser estas que dicen que van de un formato a un formato KML, ¿cierto? Entonces, despliego esa caja de herramientas y ahí solo me aparecen dos opciones: pasar de layer a KML o pasar de mapa a KML. Puedo usar cualquiera de las dos, solamente que una solo me tiene en cuenta el shapefile, que aquí en Armat lo conocen también como layer, como capa, o puedo usar todo el mapa. Es decir, todo lo que aquí pueda tener desplegado, porque puedo tener acá vías, puedo tener acá casas, puedo tener curvas de nivel, puedo tener, bueno, un poco de cosas que con esta herramienta mapa a KML me exportaría toda esa información. En este caso específico solo quiero que me exporte la capa puntos de agua en San Andrés. Entonces utilizo esta herramienta. ¿Listo? Entonces hago doble clic para que me abra la herramienta, me carga esta ventana y aquí pues lo único que hago es decirle qué es lo que quiero convertir. Entonces puedo arrastrarlo desde acá y decirle, conviértame esto. Esperemos a que lo reconozca. ¿Sí? Apenas lo reconoce, él automáticamente genera una ruta de salida. ¿Sí? Esa ruta de salida se la podemos dejar por defecto o podemos decirle, no, yo quiero especificar la ruta porque esta es una ruta que tiene por defecto y la verdad a veces no la encontramos, a veces es complejo encontrar, igual por organización y demás. Es mejor que nosotros establezcamos rutas para todas las salidas que queramos generar. Bueno, entonces, pues nada, entonces voy a buscar la ruta, busco a donde está la carpeta de mi práctica. Entonces está acá en técnicas de campo, en práctica semestre 2 práctica uno y acá. Pero bueno, como les he recalcado, les he venido recalcando la importancia de la organización y la separación de los tipos de archivos, ¿sí? No mezclemos todo, no dejemos que las imágenes, que los MXD, que los files, que los KML en un solo lado, no. Eso no eh, es conveniente para el óptimo trabajo de esto. Eso confunde, ¿sí? Porque dense cuenta, por ejemplo, el shapefile tiene un poco de extensiones y cada uno de estos archivos puede que tengan otras extensiones. Por ejemplo, los archivos georreferenciados de imágenes también tienen unas extensiones que hacen referencia a la localización, otros al tipo de imagen. Bueno, ¿sí? Entonces esto se puede volver un sancocho si no somos organizados. Entonces, ¿qué es lo más conveniente en este caso? Como voy a generar un archivo KML, es una extensión geográfica diferente al MXD y al shapefile, pues creo otra carpeta que se llame así, KML. Y dentro de esa sí voy a guardar el archivo. ¿Listo? Pero bueno, esto es para que lo tengan en cuenta, algo que también pasa acá en ARMAP, y es que a veces solo me pide la ruta y otras veces sí me pide la ruta, pero también me pide un nombre. En este caso me pide la ruta y me pide un nombre, pero hay ocasiones en las que estas herramientas solamente me va a preguntar a dónde lo va a poner, ¿sí? No necesariamente no me pide el nombre. En este caso sí. Voy a volver aquí
a especificarle la ruta. Listo, a ver, ¿dónde está? Técnicas de campo, prácticas, práctica 1, KML. Me está pidiendo la ruta y también me está pidiendo el nombre. Entonces, pues lo voy a llamar igual, puntos. Voy a ponerle nomás puntos San Andrés. Puntos de agua San Andrés. El KML no molesta por los espacios, pero igual yo prefiero hacerlo así siempre para evitar problemas. ¿Listo? Entonces ya, listo, ahí ya me guardó la ruta y me guardó el nombre del archivo. ¿Sí ven? Y lo siguiente que debo hacer es la escala, que siempre está en cero, pero pues yo recomiendo que manejemos la escala uno. ¿Listo? Entonces acá siempre ponerle escala uno y listo. Bueno, esto no. Eh, esto pues generalmente se deja sin seleccionar. ¿Listo? Ahorita se me seleccionó porque le hice clic acá, pero en realidad eso no es necesario seleccionarlo. Con que digamos qué es lo que vamos a convertir, que le establezcamos la ruta y el nombre y le establezcamos la escala es suficiente. Solamente con eso es suficiente, le decimos OK. ¿No? Ya, esperamos que él haga la conversión. Él me va a mostrar ¿cómo se llama? Una notificación aquí. ¿Sí ven? Y también me va a generar acá todos los componentes del Jetpack, ¿sí? Del Jetpack, perdón, no, del KMZ o KML. ¿Listo? Pero entonces la idea de esto pues no era tanto que me saliera acá porque pues acá ya lo estoy viendo, sino poderlo visualizar acá en Google Earth. ¿Listo? Entonces me puedo alejar y le puedo decir, hágame el favor y me abre ese archivo. Voy a ir a buscarlo. Está aquí en práctica 1 en KML, aquí está, si lo ven. Cuando yo lo abro y está bien georreferenciado, pues él simplemente me va a llevar allá. ¿Listo? Y pues aquí es donde están los puntos. Entonces, fíjense que ya con esta información ustedes pueden divinamente ya tener establecidos los puntos que van a visitar en campo. Y así se van a evitar de pronto, por un lado, equivocarse, por otro lado, tener que preguntarle a la gente. A veces los mapas, pues por la resolución, por el tamaño, por la escala, no son tan dicientes como lo es una capa geográfica en donde yo me puedo acercar y alejar. ¿Sí? Aquí cuando me acerco se me desaparecen, pero es porque esto suele pasar. Tengo que especificarle la altitud y tengo que decirle, entonces, ¿cómo lo hice? Desde aquí, desde la misma tabla de contenido, pero de Google Earth, le digo control derecho y le digo propiedades, y des en cuenta que los software se parecen mucho. Y acá en altitud le digo que me maneje una altitud que esté sujeta al suelo, ¿sí? Porque me estaba manejando una altitud absoluta que dependiendo de la altura del terreno, pues puede quedar por debajo del terreno y por eso no se ven. Por eso cuando le dije esto, sí ve que se desaparecen, porque esa altitud absoluta puede quedar por debajo del terreno. Entonces le digo, no, vamos a ver y me muestra esa información, pero sobre la superficie, sujeta al suelo. Y listo. Entonces aquí ya me puede mostrar. Y bueno, muchachos, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues para que ustedes, digamos, puedan trabajar esto. Nada, les voy a mandar este archivo para que ustedes lo puedan ver allá mismo en sus casas. Y después de que tengamos el software, pues lo podamos hacer otro ejercicio parecido y ustedes mismos lo puedan generar. ¿Listo? Entonces ya se los comparto. Voy a enviárselos por el WhatsApp. Permítanme un momentico, por
Bueno, muchachos, entonces ahí se los envié, se los compartí. La idea es que ustedes lo descarguen y simplemente le hagan doble clic y ahí les debe abrir el Google Earth si lo tienen instalado, el Google Earth Pro, y les debe desplegar la información. Entonces deben hacerle lo mismo que yo les hice acá, decirle propiedades, altitud, que me lo muestre sujeto al suelo, para que no se pierda cuando me acerco. ¿Listo? Y bueno, pues yo creo que ya con esto concluimos la práctica. Queda pendiente entonces que ustedes pues lo hagan ya cuando tengan el software. Lo siguiente entonces es explicarles cuál es el procedimiento de la próxima práctica. Eh, Natalia Dávila, ¿no has podido descargar el Google Earth? ¿Y eso por qué? Es sencillo, eh, Natalia. Entonces vas aquí a un explorador y colocas Google Earth. Y la primera opción, bueno, dices que estás en internet, lo puedo conectar por celular, sea en el móvil, bueno. Bueno, pues espero que soluciones pronto, porque pues, imagínate, vas a perder ahí poder realizar las prácticas, que pues casi siempre se afianzan o se aprenden a hacer es sobre la práctica. ¿Listo? Entonces, bueno, desde acá uno le dice, ¿dónde está Google Earth Pro? A ver, ejecutar versiones. Le vas a versiones. Entonces, vamos aquí a Google Earth, vamos aquí a versiones y vamos a escoger este que dice Google Earth Pro para ordenadores. Ese es el que descargan y es el que instalan. Es muy sencillo, instala solito. Y pues nada, tienen que empezar a trabajar en eso y a ver las funcionalidades que tiene, porque pues va a ser o es el pan de cada día de ustedes los cartógrafos. Eh, el siguiente, bueno, entonces les voy a comentar bien de qué se trata el siguiente ejercicio. Ya lo tengo pensado, pero no lo he documentado. Yo les voy a, Mateo, no sé si le deja o le permite ver las coordenadas, pues no, no hay problema. ¿Cuál tiene? No sé. Sí, ese es Mateo, el Pro, mira. Google Earth Pro, ¿sí ven? Este es el que yo les digo. Y cuando yo lo abro acá, ay, perdón, yo le digo acá en ayuda acerca de Google Earth, me dice que se llama Google Earth Pro, ¿sí? Entonces, es ese que tiene, ese es, ¿listo? De pronto tenga instalada una versión más viejita, de pronto, pero pues eso no influye. Creo que, bueno, les iba a comentar entonces que aquí, no mentiras, como cuál es la dinámica de la próxima práctica. Básicamente es entonces que ustedes establezcan como un tema de interés alrededor de su vivienda, de donde están viviendo actualmente, de más o menos un radio de, no sé, puede ser entre 500 y un kilómetro, 500 metros y un kilómetro, y pues prendan, bueno, instalen el programa que ya les voy a decir cuál es, se llama GPX. Pues como sabemos, pues igual no podemos hacer prácticas por ahora.
Entonces la coordinación nos ha pedido que tratemos de encontrar software o herramientas que nos permitan simular pues lo que se hace usualmente en la universidad. Entonces pues para ello por aquí me encontré un programa que se llama GPX Track Editor, que es para celular, ¿no? Entonces tienes que buscar y descargar desde el celular. GPX Track Editor. No es un programa cuya interfaz sea muy fácil de usar, pero después de que, pero pues como el uso que le vamos a dar no es tan amplio, entonces es suficiente. Permítanme, yo les muestro a ver si me deja hacer algo que solía hacer antes, a ver si todavía se puede. Y es entrar a mi, no, pero creo que ya no. Es entrar a mi celular, pero tengo que descargar otra aplicación. Bueno, la próxima clase les mostraría para enseñarles cómo se usa, ¿no? Que si quieren descargarlo, ir cacharreando, pues háganle, no hay problema. Eso es. Pero pues yo la próxima clase voy a tratar de descargar una aplicación para poder mostrarles cómo funciona desde mi celular. ¿Listo? Entonces, escoger una temática, yo ya les especifico, ya les voy a especificar cómo. Que ustedes puedan ir a verificar esa temática alrededor de su vivienda, unos máximo 1 kilómetro, bueno, dependiendo, porque si de pronto vienen en una zona muy alejada, muy rural, pues de pronto les toca alejarse un poco más. ¿Sí? Si están dentro de Fusagasugá, por ejemplo, dentro de una ciudad así pequeña, el radio pues de influencia puede ser entre 500 metros, ¿sí? Pero si de pronto están más hacia las afueras, el tema a investigar, pues ya de pronto les involucre desplazarse un poco más, con todas las medidas de seguridad y demás, el tapabocas, igual no van a tener contacto con nadie, ojalá vayan en compañía de alguien para que no tengan inconvenientes, puedan tomar sus fotos y puedan... Natalia, ¿nos ibas a comentar algo? Bueno, em, que ojalá vayan acompañados de alguien para que los acompañe, les colabore y puedan tomar sus fotografías y pues aparte puedan tomar la ruta o el desplazamiento que van a realizar una vez descarguen el programa y una vez inicien la captura de la ruta. Eso se los vamos a dar la próxima clase, solamente que les estoy contando qué vamos a hacer. Eh, y ya, entonces, pues finalmente vamos a tener ¿qué? Un producto que pues, nos puede servir para realizar los informes del trabajo de campo que se realizó, donde vamos a sincronizar, ay, perdón, cuotas de curso bravo. Vamos a tratar de sincronizar ese track, esa ruta, con las fotos tomadas en campo. Entonces eso nos va a permitir que me muestre en qué lugar, en qué momento y en qué posición se tomó una foto durante la ruta que he tomado. ¿Sí? Y eso pues nos puede permitir a futuro, los futuros trabajos de campo, ayudarnos a que esos informes post campo pues sean mucho más fáciles de realizar, pues porque las fotos y el recorrido y la hora exacta
y el punto exacto, nos van a ayudar a describir bien cómo se hizo cada uno de esa consecución de información en campo. ¿Listo? El otro programa que vamos a usar para eso se llama Photomapper. Se los voy a escribir ahí. Ese también pues es gratis, se descarga por internet, pero eso sí es para el computador. ¿Listo? Photomapper. Ahí se los escribo. Y en ese programa es muy sencillo, es que vamos a crear ese tipo de informe fotográfico que vamos a realizar. Bueno, muchachos, pues la idea es poder que ustedes no avancemos mucho, pues porque hasta que ustedes no tengan la herramienta, pues es complejo. De todos modos, para la próxima clase, si no tenemos herramientas, les voy a preparar eh, algo de la parte teórica del curso para que pues avancemos también en ese sentido, mientras que nos solucionan la parte práctica que también pues es importante. Muchachos, no es más, ¿listo? Los dejo descansar. Cualquier duda, cualquier cosa, si empiezan a cacharrear con esto, háganle, no se preocupen. Me preguntan lo que necesiten, no hay problema. Eh, Nada, nos vemos el próximo miércoles. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes, muchachos. Vale. Gracias, profe. Profe, ya le Sí. mandé el correo. Bueno, Ricardo, listo, ya reviso. Que, profe. Bueno, tenga buena tarde. Bueno, gracias, igualmente. Chao, profe. Chao, Laura. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao, muchachos, que estén bien.